Yamaha vendió miles de sus carreras cliente de 250 centímetros cúbicos, primero con motores en paralelo refrigerados por aire bajo las siglas TD, más tarde refrigeradas por agua, las TZ, y finalmente con motores en V. De todas ellas, sin duda, las versiones que llegaron a ser más competitivas fueron las de los años 70. Tras la deserción de las marcas japonesas de las categorías medias a finales de los años 60, tanto los 250 centímetros cúbicos como los 350 centímetros cúbicos quedaron a expensas de la participación de los privados. Algunos vieron en esta situación una oportunidad, y aprovecharon para colocar en sus vitrinas algunos títulos, como hicieron primero Harley con las mecánicas de Aermaki, o posteriormente, Kawasaki. Pero aún así, las categorías medias eran un coto de Yamaha, que no solo copaba las parrillas del Mundial, sino también la de la mayoría de las carreras nacionales. Yamaha logró 5 títulos mundiales con sus motos carreras cliente, y se hizo con el mercado de las motos de carreras especialmente desde el año 1973, cuando lanzó las primeras TZ refrigeradas por agua, algo inaudito en una moto privada por aquel entonces. Lógicamente, el concepto fue perdiendo fuelle en las parrillas, especialmente en los 80 cuando Rotax lanzó al mercado un motor de 250 centímetros cúbicos, de estructura similar a los utilizados primero por MZ y más tarde por Kawasaki, con los cilindros en tándem. Por todo esto, vamos a dar un repaso a la historia de estas motos carreras clientes, de 1959 a 1989. Entre los años 1959 y 1960, la primera carreras cliente aparece en los concesionarios Yamaha en algunos países, bajo la denominación YDS-1R. Se vendió tanto como una moto de carreras completa, o como un kit para convertir la moto de carretera YDS-1 en una máquina de competición. Existió también un kit de carreras que se vendió para el siguiente modelo de carretera de 250 centímetros cúbicos de Yamaha, la YDS-2, que constaba básicamente de cilindros, culatas, escapes, carburadores y encendido. Los kits estuvieron disponibles hasta 1962 antes de la aparición de la TD1. A finales de 1962 tras los éxitos de Fumio Ito y otros, y gracias al trabajo de desarrollo realizado durante los últimos 10 años de carreras, Yamaha lanzó su primera carreras cliente específicamente de competición, la TD1. La nueva moto fue relativamente fácil de poner en producción, ya que muchos de los componentes, tales como el depósito de 27 litros, frenos, tambor de doble leva en la parte frontal, equipado con una toma de aire de refrigeración, y tambor simple en la parte trasera, asiento y el tren de rodaje, fueron tomados de la antigua RD48 de fábrica del año anterior, de la cual ya existían las plantillas y planos. Tenía un diseño de chasis muy similar a la YDS-2 pero fue construida con materiales más ligeros, y las suspensiones eran completamente diferentes, tanto la delantera como la trasera. Toda la parte delantera, desde la tija superior, había sido diseñada exclusivamente para la competición, incluyendo botellas de la horquilla, barras de la horquilla, manillares, etc. El basculante era lo que parecía ser una copia aproximada del de la unidad RD48 y se hizo a partir de un acero más ligero que el de la YDS-2, y los amortiguadores traseros también son totalmente diferentes. Carburadores de 27 mm, un encendido por magneto MC2RY y caja de cambios de 5 velocidades adornaban el conjunto, así como unos cilindros con un revestimiento de pared efectuado en aluminio anodizado. Para minimizar el riesgo de gripaje, la fábrica había desarrollado durante los años anteriores una tecnología metalúrgica que era fundamental para que la tolerancia entre el pistón y el cilindro fuese tan reducida como se pudiera y la temperatura del motor no se viese incrementada a límites innecesarios para el buen rendimiento del grupo termodinámico. Era necesario que, con la nueva tecnología utilizada durante la fundición, a la colada se le añadiese un muy alto contenido de silicio para controlar el comportamiento de los pistones. El embrague se monta en el extremo del cigüeñal y era conocido por el deslizamiento, aunque para posteriores series fue rediseñado y por lo general solo funcionaba bien al comienzo de las carreras. A veces el extremo del cigüeñal, de solo 20 milímetros de diámetro y que sostenía el embrague, se rompía justo en la salida, disparando sus componentes hacia fuera del motor a través de la carcasa de una manera alarmante. La primera marcha era muy corta, lo que ayudó en las salidas,
pero el gran salto que existía con la segunda marcha, la hacía que fuera inútil en la pista una vez que la carrera estaba en curso. Esta extraña configuración de la relación de cambio, combinada con una suspensión trasera muy rígida, una horquilla de tacto gomoso y blando, así como el embrague bomba de relojería, hacían las motos difíciles de manejar, a pesar de lo cual ganaron carreras. La temporada de 1965 vio la aparición de la nueva TD1B. Yamaha había decidido acabar con el anodizado de los cilindros, a veces poco fiable, y utilizar un revestimiento de cromo poroso, aplicándolo a los cilindros de aluminio y diseñado para retener el aceite de la mezcla y ayudar con la durabilidad del motor. Los transfers de carga podían ser agrandados porque los espárragos de los cilindros están más separados, aunque su número y tamaño siguen siendo los mismos que el modelo anterior. El tiempo de escape se hizo avanzar simplemente acortando la falda de los pistones aproximadamente 2 milímetros. El tiempo de admisión se ve alterado mecanizando 9 milímetros de la parte posterior de los pistones. Los rodamientos del cigüeñal y los ejes del cambio se actualizaron también. Unos nuevos escapes también hicieron acto de presencia, y esto combinado con el trabajo de evolución de los pistones, empujaron las revoluciones máximas hasta las 10.000, unas 500 más que en su antecesora. Un nuevo y más elegante depósito blanco apareció en la TD1B y los tubos de escape ahora estaban pintados de negro y montados en el bastidor utilizando soportes elásticos. De acuerdo con esto, las cubas separadas de los carburadores fueron montadas en un soporte especial, fijadas directamente al tubo superior del chasis. El tiempo de admisión sufrió un importante aumento, pasando de 70 grados antes del punto muerto superior, a 90 grados. La fábrica también aumentó el diámetro de la punta del cigüeñal a 25 milímetros, lo que eliminaba el riesgo de rotura de las versiones anteriores. La TD1B comenzó a ganar muchas más carreras que su predecesora, tanto con el aumento de la fiabilidad, como gracias a la mejora del rendimiento. Aunque los soportes del motor se agrietaban, el embrague era frágil y las camisas de cromo de los cilindros podrían desprenderse y enganchar los segmentos de los pistones. Estos pequeños problemas eran una minucia, ya que estas motos ganaban carreras contra las máquinas europeas, mucho más grandes y bien probadas. La TD1C fue lanzada en 1967. La adición de una entrada Powerboost Finger mecanizada en la camisa del cilindro, a cada lado de la lumbrera de admisión, como la profundización de esta, así como las correspondientes ventanas cortadas en el pistón para facilitar este modo de carga, los segmentos más delgados, y la actualización de los tubos de escape, elevó la potencia hasta casi 40 caballos. Además, el embrague húmedo se mueve a la posición tradicional. Ahora situado en el extremo del eje de salida de la transmisión, y se añaden 3 platos extra. La enorme brecha entre la primera y la segunda marcha fue minimizada, siendo el cambio más utilizable. El año 1969 fue el año en que la fábrica presenta la nueva TD2 250 cm3. El motor de 250 de la TD2 se basó en el TD1C, produciendo más de 44 caballos a 11.000 revoluciones, con 5 transfers de carga. La lumbrera de escape creció al respecto de la TD1C, siendo ensanchada, los transfers también se ampliaron y la lumbrera de admisión se reduce. Habían desestimado el Powerboost Finger y los pistones con agujeros en la parte posterior. El grosor de los segmentos se reduce de nuevo, ahora a 1 milímetro. Un nuevo sistema de escape más corto reducido en 11 milímetros también ayudó al aumento de potencia. Por fin Yamaha decide adaptarse e incorpora unos muy decentes carburadores Mikuni, de 30 milímetros de diámetro, permitiendo que el chorro pase a ser mucho más constante, tanto en aceleración, como en el momento de la desaceleración. Sorprendentemente, la fábrica ha optado por incluir el sistema del Automix e incluso un pedal de arranque en la moto. Ambos fueron retirados de inmediato por la gran mayoría de los pilotos serios. Yamaha hábilmente había copiado el diseño básico del chasis de la Norton lecho de plumas en su TD2. Las horquillas son réplicas de la popular Ceriani. El basculante, por desgracia, flexaba en exceso por causa de estar construido con tubos de paredes delgadas. Los frenos delanteros eran de tambor de doble leva con zapatas gemelas y un tambor trasero de zapata estándar. Los frenos delanteros tenían la mala costumbre de crear una gran cantidad de calor generado por la fricción, que a su vez causaba que los frenos se desvaneciesen poco a poco. Yamaha se dio cuenta de esto y sabiamente optó por colocar un regulador en el pulgar, para permitir al piloto ajustar el juego libre de la maneta de freno.
El depósito de combustible se había diseñado para mantener un extra de 2 litros de combustible con respecto a la TD1C, y la unidad de asiento se había hecho para albergar el depósito de aceite de la lubricación automática. La TD2B fue lanzada en 1971. Todavía tenía los cárteres separados verticalmente, aunque la caja de cambios se modificó y se ampliaron las lumbreras de escape y los transfers. Los tubos de escape se revisaron para producir unos 3 caballos adicionales a 500 revoluciones por minuto más. Algunos soportes también se cambiaron, pero no mucho más. El año 1972 vio la aparición de la última carreras cliente refrigerada por aire de 250 centímetros cúbicos producida por Yamaha, la TD3, basada en el motor YDS-7. En general, fue un poco decepcionante. Sobre el papel parecía una aparición celestial, con su embrague en seco, nuevo chasis más ligero, cárteres separados horizontalmente en común con la TR3-350, así como un cigüeñal idéntico, 6 marchas, con la posibilidad de permitir el bloqueo de la sexta marcha si las reglas lo requieren, aunque una 5 velocidades de embrague en baño de aceite había sido lanzada inicialmente. En la pista, la TD3 sufrió problemas crónicos de detonación que eran extremadamente difíciles de resolver. Algunos de estos problemas podrían tener su origen en la no fiabilidad del recién instalado sistema de encendido CDI para este modelo. Aparecieron los carburadores de 34 mm. Los cambios en el motor incluyen la reducción en la altura y la anchura de los transfers principales, aumento de la anchura de los transfers secundarios, profundización y ampliación de la lumbrera de admisión, así como la habitual actualización de los escapes. La potencia se incrementó en 2 caballos, alcanzando los 49 caballos a 10.500 revoluciones por minuto. A comienzos de 1972, el mecánico del Yamaha Factory, Ferry Brewer, instala un motor preproducción refrigerado por agua en la TD3 de Chas Mortimer. El paddock estaba entusiasmado ante esta aparición y aunque la temporada de GP había comenzado ya, varios pilotos punteros habían aparecido con la misma configuración. La TZ250 salió en junio de 1973, y al igual que la 350, apenas presentó cambios sobre el modelo anterior de aire, aparte de una ligera ampliación de los transfers principales, y los tubos de escape se mantuvieron sin cambios. Yamaha optó por incorporar un encendido de avance automático variable Hitachi en su unidad de CDI. Yamaha también reforzó los cojinetes de la biela y los del cigüeñal, así como realizar algunos otros retoques menores. La potencia era ligeramente superior a la de la TD3, con 51 caballos a 10.500 revoluciones por minuto. Los modelos de los 2 años siguientes, las TZ250B, eran prácticamente idénticas a la A. 1974 y 1975 fueron años muy frustrantes para los clientes de las TZ. 1976 vio la aparición de la tan esperada TZ250C. La variación más importante es el nuevo chasis monoshock, con el amortiguador trasero con precarga y extensión ajustables, así como frenos de disco delanteros y traseros. En cuanto al motor, la fábrica optó por buscar la facilidad de conducción en lugar de buscar más caballos de potencia. Se efectuó una revisión muy amplia, que comprendía las lumbreras de admisión y los transfers, alterando los ángulos de entrada. Se modificó la compresión y unos nuevos escapes logran endulzar la entrega de potencia hasta un cierto grado. El escape se monta sobre nuevos soportes, y la campana de embrague se modifica en la fijación del engranaje primario, mediante el cambio de los dientes del modelo anterior a un dentado estriado. La moto se vende muy bien dado su ajustado precio, que incluye un kit de repuestos bien surtido. El modelo D, de 1977 era casi idéntico al modelo anterior, excepto por la inclusión de culatas rediseñadas con bujías en ángulo y los nuevos tubarros con silenciadores como una característica estándar. Los cambios menores incluyen el tornillo de drenaje del cambio y los cojinetes de biela. Los carburadores presentan nuevos flotadores y juntas en la cuba. La potencia máxima subió en 1 caballo, alcanzando los 53 a 10.500 revoluciones. La 250 centímetros cúbicos de 1978, la E, fue un poco decepcionante, ya que era prácticamente igual a la del año anterior, salvo la aparición de un nuevo chasis con el motor anclado 20 mm más hacia adelante.
El basculante de la moto sigue siendo el mismo. La parte delantera del motor se sujeta mediante un par de placas de aleación que requieren unos 20 tornillos, tuercas y arandelas para asegurar que el motor y el bastidor estén unidos. El perno trasero de montaje del motor también se alargó en 5 milímetros. Yamaha anuncia buenas noticias para sus incondicionales cuando lanza este modelo en 1979. Con una reducción de peso de 11 kilogramos que se logra a través de más cambios en el chasis y a pesar del hecho de que vuelven a los soportes de montaje del motor en acero soldado, frente a los de aleación que disponía la incluyendo un basculante de aleación. La actual TZ contaba con un nuevo sistema de escape y nuevo sistema de montaje, una junta tórica adicional en el escape, nueva biela, admisión más amplia y reglajes de carburador simplificados. El engranaje de transmisión primaria recuperó 2 dientes para coincidir con la 350, pasando a ser de 25 dientes. Se introdujo una varilla en el freno trasero y las pinzas de freno eran de aleación de fundición como las de la 750. La potencia sigue siendo la misma que la de 53 caballos a 10.500 revoluciones. Un nuevo carenado, de formas puntiagudas en su parte inferior, adornaba la máquina y se elimina la antigua quilla de aluminio. Aparece un nuevo tanque de combustible y un nuevo colín, y la tapa del embrague se ha reducido de tamaño, fabricándose en aluminio forjado que rodea solo la parte posterior de la unidad de embrague. Los modelos anteriores utilizaban una tapa de fundición de aluminio que cubre completamente el embrague. El modelo G de 1980 fue un nuevo punto de partida, alejado de la norma de los últimos 3 o 4 años. Se elabora una máquina nueva, se incorporan barras de horquilla de mayor diámetro en un esfuerzo por combatir el problema del golpeteo frontal, que fue frustrante para muchos pilotos. Con el motor, Yamaha fue a la búsqueda de la potencia máxima a expensas de la vida útil del motor, aumentando drásticamente el periodo de admisión, mediante la eliminación de casi 8 milímetros de la falda posterior de los pistones y un ligero aumento de tamaño de diámetro. Esta modificación causó problemas reales con el desgaste del pistón, a pesar del intento de la fábrica para contrarrestarla, con la inclusión de un breve apoyo que sobresale hacia abajo desde la parte superior de la ventana de admisión, en un vano intento de reducir la oscilación del pistón. Las TZ250G eran por lo tanto, muy caras de mantener, lo que obligaba a reconstruir el motor después de cada carrera, aunque nadie se quejó de los 4 caballos extras que proporcionaba sobre los modelos anteriores. Yamaha también había aumentado la anchura de los transfers secundarios ligeramente, así como la incorporación de carburadores con PowerJet. Representa la desaparición de la popular configuración de los cilindros 54×54 de los 9 años anteriores, junto con el cambio a una configuración de cilindros separados. En un esfuerzo para aumentar aún más caballos de potencia, el diámetro se aumentó a 56 milímetros y la carrera se redujo a 50,7 milímetros, con 249 centímetros cúbicos en total y se instalan válvulas de escape de accionamiento mecánico, YPVS. Se instala una bomba de aceite para llevar lubricante a la caja de cambios en sus puntos cruciales. La H tenía un motor 38 mm más corto que la G y unos carburadores Mikuni serie ZC de 36 mm, que sustituyen a los habituales 34 mm de la serie SC que habían estado en uso en las 250 desde las TD3 en 1972. Por segundo año consecutivo, se amplía la admisión de nuevo, al igual que los transfers secundarios. El motor se hace girar en dirección inversa para tratar de reducir aún más la presión sobre la parte posterior de los pistones. El cigüeñal ya no es una sola unidad. Ahora un par de cigüeñales con un engranaje en el extremo proporcionan potencia a la caja de cambios. A pesar de que el chasis aumenta de peso en 3 kilos, el peso total se reduce en 1 kilogramo. El lanzamiento de la dirección se altera y el basculante también se alarga para compensar la menor longitud de este modelo. El motor se monta ahora ligeramente más hacia la parte delantera de la moto. El nuevo amortiguador trasero es totalmente ajustable, pudiéndose reglar tanto en compresión como extensión, así como precarga. El diámetro de la horquilla aumenta en 1 milímetro y los frenos, acertadamente, vuelven de nuevo a las viejas pinzas de hierro fundido, que no se doblan bajo la presión y no se desvanecen cuando están calientes. El eje interno del embrague ahora se conforma como una única pieza, para eliminar el problema de fiabilidad aparecido durante los años anteriores.
La J de 1982 era prácticamente idéntica al modelo anterior, aparte de unos pocos problemas técnicos menores que se solucionaron provenientes de la H. A través de ensayos y errores continuos, Yamaha continuó con este diseño básico durante varios años y hasta 1984 no lanzó un nuevo modelo. Este diseño traslada el motor hacia el frente, poniendo más peso sobre la rueda delantera. Para evitar golpear el depósito, el basculante crece y la distancia entre ejes se incrementa en 40 milímetros. Las nuevas válvulas de escape son accionadas eléctricamente y carburadores con nuevos chicles mejoran considerablemente el rendimiento, llegando a ofrecer más de 60 caballos. Una vez más el coste de compra y mantenimiento de la nueva TZ sube. Kenny Roberts está ahora liderando su propio equipo de 250, con la introducción de Wayne Rainey en su primera participación en el Campeonato del Mundo. Yamaha ha tomado nota de varias deficiencias en el modelo L que había sido suministrado al equipo de Roberts, con kits especiales para mantener sus motos competitivas. Esos kits fracasaron miserablemente. Un expiloto llamado Hans Hummel había estado diseñando con gran éxito sus propios cilindros TZ, los famosos HH. Los cilindros de Hummel no utilizan power valves. Otro diseñador llamado Harold Bartol también había tenido éxito con sus propios cilindros con unas nuevas power valves planas. Estas válvulas de escape de guillotina fueron probadas por el equipo de Roberts, aunque en realidad no llegaron a utilizarlas en carrera. Kenny Roberts también había estado probando un chasis de doble viga de aluminio. Tales diseños comenzaron a aparecer en algunas Suzuki 500 de Italia, junto con algunas motocicletas con motor Rotax. Estos nuevos diseños de chasis eran un anticipo de lo que estaba por venir para las 250. 1984 fue la última vez que una Yamaha 2.5 ganó el campeonato del mundo en la década de los 80. Honda lanzó sus nuevas RS 250 en 1985 y esta moto fue la perdición de las TZ. Con 70 caballos y su propio chasis de aluminio de doble viga, la RS 250 resultó tener mucho mejor diseño. Yamaha, que no lo había visto venir, intentó responder en 1985 con la TZ 250N. El diseño una vez más fracasó miserablemente. El modelo N utilizaba láminas de admisión que resultaron ser demasiado pequeñas y demasiado pesadas. El rediseño de los cilindros también demostró ser defectuoso y la TZ 250N parecía bastante apagada. El nuevo escape y carburación no ayudaron. Las escasas mejoras en la suspensión estaban lejos de ser suficientes para compensar el bajo rendimiento del motor. A partir de 1985, tanto Honda como los motores Rotax comenzaron a limpiar la parrilla de privados a bordo de Yamaha TZ. Yamaha se dio cuenta y para 1986 vio la necesidad de hacer frente a algunos problemas serios en las TZ. El resultado fue un nuevo enfoque. Tanto el motor como el chasis fueron reelaborados. La suspensión trasera monoamortiguador fue modificada en su geometría. El nuevo chasis del Talbox se perfeccionó. Las láminas de admisión se cambiaron de 4 a 6 pétalos. El nuevo motor Twin se alimenta ahora con dos Mikunis de campana plana de 35 milímetros. La TZ 250 de 1986 parecía ser una mejora definitiva. Sin embargo, se encontraron varios problemas. La nueva moto era muy difícil de arrancar. En 1987 el motor sigue siendo un bicilíndrico en paralelo, pero con algunas mejoras significativas. El modelo T presentó una mejor carburación, láminas más grandes y unos nuevos escapes. Los carburadores todavía estaban orientados hacia atrás con el escape saliendo a través de la parte delantera del banco de cilindros. Después de una serie de estudios, 1988 vio la aparición de un bicilíndrico en paralelo totalmente diferente, la TZ250U. Ambos cilindros se giraron 180 grados. El escape ahora sale directamente a la parte trasera, con los carburadores que sobresalen en la parte delantera. Este diseño ofreció una carga de admisión más fría y se trasladó el equilibrio del motor más adelante y más cerca del suelo. Esta nueva TZ recibió una relativamente cálida bienvenida por parte de los corredores de todo el mundo. Aunque lejos de ser perfecta,
Parecía un cambio fresco y una luz de esperanza para Yamaha. ...1989 vio a la TZ250W hacer su debut. Se mejora el exitoso modelo y se solucionan algunos problemas menores. Mejores frenos, carburadores con powerjets servoaccionados y el fortalecimiento interno de los componentes del motor completan la revisión. Este nuevo diseño resultó mejor, pero a nivel del Mundial de GP, ya solo se libraba la batalla entre las Honda NSR y ZR250 oficiales. En 1989 la IZR oficial se había diferenciado claramente de la TZ bicilíndrica en paralelo. Luca Cadalora, Joan Garriga y John Kocinski estaban demostrando las ventajas del diseño IZR. La IZR al fin había demostrado su valía en carreras GP al alterar el dominio que Honda había disfrutado durante varias temporadas. Aunque el futuro parecía estar ya escrito, Yamaha aún conserva la TZ de cilindros paralelos para 1990. La TZ250 del 90 disfrutó de un cárter más pequeño y una bomba de agua más robusta. Aparecieron algunos problemas nuevos, como los problemas de vibración y de grietas en el motor. Pero en general, el modelo resultó ser popular. El modelo demostró ser una máquina competitiva, ganando la carrera de la isla de Man, con un promedio de 115 millas por hora. Sin embargo, con el éxito de la IZR, Yamaha tuvo que tomar una decisión. Las TZ se estaban convirtiendo en algo costoso de construir y aunque eran populares, se tomó una decisión. A finales de año se decidió unir los dos programas y compartir los costes de producción. De esta manera la TZ no solo sería menos costosa para el corredor privado, sino que se beneficiaría del desarrollo de las más específicas motos oficiales. A partir de este momento, el bicilíndrico paralelo pasa a la historia. Los nuevos motores en V, pese a las intenciones de la fábrica, pasan a equipar motos mucho más caras de mantener, y sobre todo más caras de comprar. Los pilotos privados al uso de los 70 y 80 tienden a desaparecer, y ya solo optan a plazas alejadas de los 10 primeros en cada GP. A lo largo de la vida de las Yamaha 250 carrera cliente, ha habido una gran cantidad de chasis realizados por fabricantes especializados, destinados a mejorar la Yamaha. Estos se construyeron generalmente para ofrecer diversas mejoras. Mejora en el manejo, reducción en el peso, eliminación del riesgo de rotura del chasis, sobre todo para las series F y G, y probablemente lo más importante, ventaja psicológica sobre la competencia. Haremos una breve descripción de los fabricantes más conocidos y también de algunos menos populares. El holandés Nico Bakker ha construido chasis para TZ desde principios de los años 70 hasta los 90. Son fácilmente reconocibles por su diseño y por sus tubos doblados maravillosamente. Hechos en Suiza por el piloto de Sides Rudi Kurd, quien inició la construcción de bastidores para TZ alrededor de 1973. Utiliza un diseño semi-monocasco y el de la foto era un modelo experimental. La empresa italiana Bimota fabrica chasis para TZ en números limitados y con éxito, hasta finales de los 70. El más importante de todos ellos fue el Campeonato del Mundo de 350 centímetros cúbicos con Johnny Herold en 1980. Siempre han sido reconocibles por el tubo en línea recta, desde la pipa de dirección hasta el eje del basculante, lo que proporciona la máxima rigidez. Otra característica de una gran cantidad de chasis Bimota, era la carga de gas helio presurizado, para conseguir el efecto de una mayor reducción de peso y también añadir rigidez. Eric Cheney fue la persona que se encargó de complacer a Phil Reed en 1970 construyendo un chasis ligero de tubos de acero Reynolds 531. Este nuevo chasis resultó ser 2,25 kilos más ligero que el de las TD2, manteniendo la geometría casi idéntica al original. Solo se fabricaron 5 o 6 unidades.
El francés Alain Chevalier construyó en 1980 un chasis de bastante éxito, para pilotos de la talla de Eric Saul, Jean-François Valdé y Didier de Radigues, que montaba el motor TZ250. Con de Radigues estuvo a punto de ganar el Campeonato del Mundo de 1982. Construidos en Japón con la motorización de una TZ250 de 1984. Solo se sabe de un par de unidades. Esta se vendió en el Reino Unido por 10.800 libras. Los bastidores de Cage fueron construidos a finales de 1970 por Dave Garowote, de Mill Valley, California. Se fabrican en tubo de acero sin costura, 4130 y pesaba menos de 17 kilogramos. El precio del chasis y basculante era a finales de 1970 de $1.600. El kit consistía en chasis, basculante, eje trasero, tanque de gasolina con tapa de aviones, rodillos cónicos para el eje del basculante y rodamientos de la dirección. La moto completa y sin carburante pesaba alrededor de 102 kilogramos. Este chasis lo construyó en 1981 para sí mismo Michel Ducoms, profesor del Institut Universitaire de Technologie de Rennes, pero poco después lo empleó Patrick Higoa en los campeonatos francés y europeo. Otras unidades fueron realizadas para Patrick Boye, Jean-Louis Tournadre, etc. Los chasis Egli se hicieron en Suiza a mediados de los 70 para adaptarse a TZ250, 350 y 750. Ruedas especiales, horquillas, tanques de combustible, asientos, guardabarros y otros artículos también se vendían por separado. De construcción sueca, el ESW se produce como reemplazo directo para el chasis TZ250H. Tony Foale construyó a mediados y finales de los 70, chasis para TZ con una única columna vertebral de gran diámetro. Tony escribió al menos 2 libros de diseño de bastidores, el último, Manejo de la motocicleta y diseño de chasis, el arte y la ciencia. Fred McLean y Peter Pinion hicieron su primer chasis para TZ en Addington, Nueva Zelanda, alrededor de 1976. Emplean tubo de acero de calibre 10-10, doblado en frío, sin costuras, y muy pocas curvas, basándose en su experiencia en la construcción de chasis para automóviles de carreras. El bastidor no tiene largueros inferiores y el motor se sostiene mediante el soporte del frontal superior, y combina la sujeción trasera del motor y el eje del basculante. Afirmaron que su TZ350 completa pesaba 13 kilogramos menos que una de serie. Al parecer, Marco Lucchinelli se la pidió a probar 3 veces cuando visitó Nueva Zelanda, y quería llevarse uno de regreso a Europa. Se fabricaron solo 6 o 7. Jackie Germain fue mecánico de Patrick Pons y de Christian Sarron a lo largo de su dilatada carrera. De hecho, él mismo fabricó chasis para las TZ a finales de los años 70. Hecho en pequeñas cantidades por un taller metalúrgico en Murcia. Hoy Hazen fabrica escapes para motores de 2 tiempos. Los chasis Harris se fabricaron para las Yamaha TZ desde 1974 hasta finales de los 80. Derek Chittenden construyó los chasis Égira desde 1977, sobre todo para los motores monocilíndricos de motocross, pero se construyeron también algunos para TZ. Otros equipaban motores Rotax. Las motos venían con ruedas Astralight y eran más caros que los Spondon o los Harris.
Los bastidores Huchem se hicieron en Alemania desde aproximadamente 1979 hasta mediados de los años 80, sobre todo para 250, y todos estaban construidos en aluminio. Desde detrás del telón de acero, Alemania del Este, llegaron estos chasis desde 1976 a 1980. Junghans se asoció con un compañero piloto llamado Frank Wendler para producir chasis en los años 70, bajo la marca JW. Más tarde, a principios de los años 80, Junghans se unió a su hijo para continuar el trabajo. Estos cuadros se denominaron JJ. La mayoría de sus 200 unidades fueron construidas para pilotos privados de MZ, aunque también se hicieron un montón de ellos para las Yamaha TZ250. A los pilotos de la RDA no se les permitía tener motores Yamaha, por lo que los ocultaban detrás de un carenado y no figuraban como Yamaha en las listas de inscripciones. Una característica interesante de todos los chasis Junghans es el diseño de un puente de tubos de pequeño diámetro, con el motor colgando debajo. La parte trasera del motor se monta en el eje basculante, con caucho, y la parte delantera cuelga en largos montantes unidos por silent blocks de goma al chasis. La mayoría de los bastidores fueron diseñados para los vibrantes monos MZ250, por eso necesitan tantas gomas. La Cobas MY1 fue un encargo de Quique de Juan y estaba propulsada por un motor Yamaha TZ250. Esta moto era idéntica a su hermana la MR1 salvo por un rebaje en la viga derecha del chasis y que se hizo para permitir el alojamiento del embrague del motor Yamaha. Con esta exclusiva moto, Quique de Juan fue segundo en la prueba puntuable para el europeo disputado en el circuito del Jarama, por detrás del piloto Reinold Roth. El inglés Jim Lee hizo chasis para TZ. De hecho patrocinó a Mick Grant durante un tiempo, por lo tanto las letras JL aparecen con frecuencia en su casco. Diseñado por Colin Lister y construido en Londres por Grand Prix Metalcraft. Lister construyó solo 2 o 3 chasis. Los Machin se hicieron famosos por los hermanos Jack y Steve Machin. Steve Machin murió trágicamente en 1972 en algún lugar de Inglaterra, en una pista de carreras probando una moto. Hicieron chasis para las clases 125 y 250 desde 1969 hasta la prematura muerte de Steve. Moraco es un chasis monocasco francés construido en el año 73 y que compitió en el 74, logrando el tercer lugar en el Gran Premio de Francia de 350 en 1974, en Clermont-Ferrand con Christian Bourgeois a bordo. La moto fue construida por el taller Moraco para el equipo Sonauto. También fue llevada por un joven Patrick Pons en el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps a un increíble cuarto lugar en la categoría de los 500 centímetros cúbicos. Edward Morena trabajó para muchos corredores durante los años 70 y principios de los 80. Hizo un puñado de chasis para pilotos como el francés Olivier Chevalier. Edward también trabajó para el equipo Kawasaki, junto con Kurt Ballington. Fue sobre la base del chasis de Morena, que el belga de Radigues ganó algunos grandes premios en el campeonato mundial y se formó la marca PEN. Los chasis Noki fueron construidos por Kinsler Norvent a principios de los años 80 y contaban con un largo basculante y un sistema de suspensión trasera de enlace progresivo. En algún momento a mediados de los años 70, Rob Nord se sentó con Don Vesco y diseñaron un chasis para bajar el centro de gravedad de la TZ250 de Kenny Roberts. El chasis Lowboy fue el resultado. Se dice que Kelcar-Rutters realizó un buen número de copias, hechas por un constructor de chasis inglés, y las vendió. El expiloto de Kawasaki, Eric Offenstad,
Construyó llantas de carreras, principalmente en magnesio bajo el nombre de la empresa SMAC y una serie de chasis para TZ. El bastidor de la moto de la foto es en realidad su primer intento de un nuevo diseño radical con magnesio fundido, elaborado con la asistencia de Big Susan, el famoso piloto de GP francos australiano. El español Víctor Palomo consiguió unos resultados increíbles en el Campeonato del Mundo a bordo de la moto durante todo 1975. Offenstad trató de construir una moto totalmente francesa, elaborando una bicilíndrica competitiva a finales de los años 70, que utiliza el diseño de magnesio fundido junto con horquillas de estilo estándar. La moto fue llamada HO, y no tuvo mucho éxito. Luego ganó el patrocinio de BAT y construyó otra moto con el mismo chasis de magnesio original y con horquillas de magnesio fundido. Olivier Chevalier la probó y se fue decepcionado. Offenstad monta entonces un motor TZ350F a la máquina, pero solo logra un mejor resultado, cuarto, en el Campeonato del Mundo, con Hervé Guillet a bordo, durante el Gran Premio de Francia de 1979. Los bastidores PEM eran inusuales. Tenían un solo amortiguador en el lado derecho y ninguno en el otro. Fueron fabricados por el mismo tipo que hizo los cuadros Morena mencionados anteriormente. PEM significa Producción Eduard Morena. Riemann-Ocht, de los Países Bajos, hizo sus revolucionarios chasis monocasco de aluminio para TR2 y TZ entre 1971 y 1976. El de la foto fue pilotado por los corredores Theo Bull, Will Hartog y Wyatt Sebensta, pero a ninguno de ellos le gustó. Nigel Hill en el Reino Unido produjo 3 Saxon alrededor de 1980, diseñando un inusual chasis y sistemas de suspensión. El bastidor es un diseño de enrejado con el motor como un miembro resistente. Las horquillas delanteras parecen elementos telescópicos de 40 mm estándar, pero el trabajo se realiza mediante la conexión de las barras a un monoamortiguador bajo el tanque. La razón de esta configuración es hacer la moto más estable en la frenada, con efecto antihundimiento. La parte trasera es un monoamortiguador estándar. Colin Sealy hizo chasis para adaptar a Yamaha desde finales de los años 60 y en los 70. Terry Sepper hizo estos complicados chasis para TZ. El chasis, ruedas, basculante, reposapiés, pedales y tija fueron diseñados por Terry y fundidos en aluminio. También hizo los discos de freno en hierro fundido y toda la fibra de vidrio. Hizo 42 de estos, así como 3 fundidos completamente en magnesio, que se utilizaron en los grandes premios de 1978. La viga principal lleva a 7 litros de combustible y se dispone de manera que el tanque superior se vacía primero, manteniendo el peso tan bajo como sea posible. Cuando se utilizó por primera vez este diseño, en el Gran Premio del Ulster en el 77 con Tom Herron a los mandos, finalizó a 10,8 segundos del récord de 250, un récord que se mantuvo hasta 1987. Estos fueron diseñados por Antonio Covas. La primera Sirocco que se construyó en el año 1978 fue la de Pera San Mar, y estaba propulsada por un motor Yamaha TZ 250 cm3. En el año 1979 se construyó la 790, que era una versión mejorada de la moto de San Mar, con una distancia entre ejes un poco más larga y diversas variaciones en los soportes del motor para neutralizar las vibraciones. Continuaba estando propulsada por el motor Yamaha TZ 250. Hasta los soviéticos se lanzaron a la producción de chasis para TZ. La Biur, de 1977. Incluía componentes especiales tales como el tanque de combustible de aluminio, ruedas, basculante, pinzas de freno, horquillas, etc. La moto fue ocasionalmente equipada con un motor Rotax y por esta razón pueden tener el freno trasero en el lado izquierdo.
La compañía todavía existe como un constructor de cars en Tallinn, la capital de Estonia. Bure era muy conocido en el bloque oriental por las ruedas de magnesio que fabricaban, más que por las motocicletas completas. El Yamaco se hizo famoso por, entre otros, ser montada por Rod Gould a finales de los años 60. Era esencialmente un motor TD1B, instalado en un mejor chasis Bultaco TSS 125 o 250 con frenos Yamaha. El motor, incluyendo carburadores, escape y las ruedas con los frenos, son originales de Yamaha TD1B. El cuadro, horquilla, amortiguadores traseros, el tanque y el asiento son originales de Bultaco TSS 125C, 1961. Esta moto particular fue construida en Indonesia y exportada en los años 60 a Holanda.